Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, un abrazo grande para cada uno de ustedes, 11:03 de la mañana, vaya que a veces resulta un poco complicado iniciar el día y continuarlo. Doménica, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Maffer. Sí, me imagino que el comentario suyo va en el orden de lo sucedido ayer. Yo venía hoy, hace unos instantes, ingresando por la puerta del radio y le digo a María Fernanda, ahora sí oficialmente estamos en la era de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y ella me decía, pero eso hace rato. Y la verdad es que sí, hace Triste. rato, pero igual no deja de impactar, conmover, asustar lo sucedido ayer en Puertas de Molino. A ver, Dome, el día que nos dejamos impactar, de conmover, de comentar, ya ganaron totalmente la batalla. Así es. Porque significa que lo naturalizamos, que incluso lo pueden hasta justificar y hacerlo parte del paisaje. Eso es lo que no debe pasar. Cuando lleguemos a ese punto, ahí sí le diremos que hemos perdido absolutamente todo porque nos perdimos a nosotros mismos. Creo que frente a los diferentes hechos de violencia que se han presentado en el país de diferente tipo, póngale usted la bomba ayer, póngale los dos artefactos en dos puentes, uno de ellos con presencia de la prefecta y también en conjunto con otras autoridades, a lo que se vivió el día de ayer en Otavalo, la violencia de la situación como tal, amerita que las palabras hoy tengan mucha carga de mesura y de tratar de darle algo de espacio, de oxígeno y de tranquilidad a los ecuatorianos sin que eso signifique ocultar la verdad. En razón de eso, Doménica, creo que hoy la especulación sobre las posibles razones de este atentado no caben. Lo que cabe sí es de hablar de un hecho, de tres realmente, de tres hechos que sacuden a la ciudadanía y cómo nos dejan. Más allá de las razones, más allá de los motivadores, más allá de quien enciende la mecha, ese cómo se queda la ciudadanía. Si usted ya tiene el dato, ¿con quién vamos a iniciar para actualizar información? Sí, antes de eso también, Maffer, cómo se queda la ciudadanía atemorizada de que igual con este miedo que sentimos todos, en iguales proporciones, haciéndolo general, tenemos que seguir con las actividades de nuestra vida, ¿no? Eso es algo real. Antes de pasar a nuestro entrevistado, el atentado terrorista con coche bomba ocurrido en la ciudad de Guayaquil ayer tendría como responsables el grupo criminal Los Lobos. Esto ha señalado ya oficialmente el ministro del Interior, John Reinberg. Según el reporte oficial, este acto terrorista, ya las últimas cifras son que ha dejado a una persona fallecida y más de 26 heridos. Ok, vamos con el teniente coronel Polo Terán, segundo jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Hablemos un poco sobre la respuesta inmediata tras esta explosión y cómo se encuentran aquellas personas que están en heridas claves. Primero, reconocer el trabajo que están haciendo. Vaya qué complejo que se torna hoy la actividad que tienen ustedes de manera cotidiana o incrementada por el número de hechos violentos. Bienvenido y muchas gracias. ¿Tiene apagado su micrófono? Ok, yo creo que... Ahí sí me recibía. Muy buenos días a todos. Perfecto, sí. Realmente lo que sucedió ayer es muy preocupante. Al menos a nivel operacional del Cuerpo de Bomberos nos da o nos trastoca la respuesta operacional que siempre hemos mantenido durante estos años y nos hace tomar medidas inmediatas de correcciones e implementar nuevas medidas. Nosotros el día de ayer a las 6:35 recibimos una llamada de un vehículo incendiándose. Era una alarma normal, pues, y lógicamente en cuestión de unos 4 o 5 minutos ya la llamada cambió totalmente. Indicaron que era un vehículo con explosivos, había detonado los mismos y lógicamente era un caos completo el sector por la magnitud de la onda expansiva, ¿no? Al momento de arribar cambió completamente la respuesta nuestra. Y la ciudadanía debe entender, pues, que nosotros, las instituciones, nos manejamos con protocolos muy bien establecidos. En este caso, cuando es un incendio, nosotros manejamos el incidente. En este caso, cambió el incendio vehicular a una explosión y tomó el mando automática de la operación la Policía Nacional. El Cuerpo de Bomberos formó a ser parte
de un apoyo directo a las operaciones de ellos, ¿no? Teniente, si hay alguna institución que la ciudadanía tiene fiel confianza y total seguridad de que hacen un buen trabajo, son los bomberos de Guayaquil, justamente. Pero, ¿cómo le podemos decir a la ciudadanía que se esté tranquila, que vuelva a retomar su vida en calma, en paz, que estas cosas lastimosamente quizás se puedan volver a repetir y qué precauciones tienen que tomar? Ayer escuchaba mientras estábamos en las emergencias que había muchos ciudadanos que decían tener miedo. Lógicamente el miedo es normal. Nosotros como organismo de respuesta, yo en mis 39 años de servicio lo sigo sintiendo y creo que cuando lo pierdes rompes esa barrera y pasas a la irresponsabilidad. Hay que mantenerse en calma. Ayer el trabajo que se hizo conjunto con la Policía Nacional al mando del coronel Francisco Zumarra, fue excelente, se manejó un protocolo de sistema de comando de incidente impecable. En cuanto a la respuesta, pueden salir por ahí en redes diciendo, sí, pero no se está haciendo nada. Nosotros estamos hablando de responder. Sí, fue un incidente serio, muy serio. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en el 2022, pedimos apoyo internamente hablando, voy a ser un poco indiscreto, al consulado de Estados Unidos y nos reunimos con agentes federales y bomberos de Estados Unidos, diciéndole que cómo era el procedimiento de ellos ante este tipo de incidentes. Porque sabíamos que un explosivo al detonar, explicaciones dadas por un organismo federal de ellos, que no voy a dar su nombre, podían haber dispositivos secundarios. Y eso es lo que sucedió el día de ayer. El día de ayer detona, explota, creo que es el término correcto. Los expertos en explosivos son los señores de la Policía Nacional. Y luego queda disperso por un área posiblemente de 150 metros. Wow. Millón cosas, residuos de vehículos, Esquirlas, de vidrios, e inclusive esquirlas, e inclusive explosivos. En ese momento la policía toma el mando. A veces los que estamos ahí, tanto prensa como organismo de respuesta, incluyendo los bomberos, fuimos retirados del sitio. Por seguridad, coronel. Por seguridad, exactamente. Eso debe entender todo el mundo. A mí, sí, dígame. Sí, solamente por algo, porque díganos una cosa, ¿cómo debemos reaccionar? Yo sé que usted ha marcado la diferencia entre lo que hace el Cuerpo de Bomberos y lo que hacen las personas que están preparadas en el manejo de explosivos. Digamos que voy por la calle, veo un carro que está parqueado, se está incendiando. ¿Qué debo hacer? Porque a mí, además de la explosión y lamentablemente la muerte y 2 personas que están hospitalizadas, yo decía, oye, ¿por qué si un carro se está incendiando, los carros que siguen circulando muy cerca de él? ¿Qué no hay que hacer? A ver, aquí la cultura nuestra, y que quede muy en claro que soy guayaquileño al 200%, ecuatoriano, pero la cultura nuestra es no hacer caso a una alarma de incendios, a una prohibición, sea esta en señalética o verbalmente, y más aún a un incidente en proceso. Aquí vemos un carro incendiando y no nos importa, pasamos cerca del carro, sí. Tenemos que llegar, si oímos una sirena, queremos pegarnos a la sirena, como que eso nos va a ayudar a movernos rápido. No, si hay un incidente de vehicular, debemos frenar. Nosotros no sabemos, hoy en día ya lo consideramos como un incidente con posible presencia de explosivos. Tomamos las medidas. ¿Ya? Lamentablemente, las leyes y las normas se escriben con sangre. Y esto es una prueba más. Tenemos una persona fallecida, lamentablemente por lo que pasó ayer. Si hay un vehículo que se está incendiando, no pasemos, no nos acerquemos, alejémonos. Eso dicen todas las normativas o reglamentación, o como quieran llamarle, a nivel nacional. ¿Ya? Si hay presencia de explosivos, pueden haber dispositivos secundarios. Por favor, son recomendaciones que damos como bomberos. No somos expertos en explosivos, quiero dejarlo muy en claro. Claro, coronel. Una pregunta adicional, como estamos en este país y hay que asumir las realidades para poder darnos seguridad, la seguridad que nos podemos dar nosotros mismos, si hay un vehículo que se está incendiando, ¿yo debo intentar apagarlo?
A ver, hay una respuesta primaria, Ok. que es la que personas con conocimiento básico pueden aplicarlo. Si usted me dice hoy en día, Ujú. con el entorno que estamos viviendo, no es lo aplicable. Ok. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hay. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cuál era nuestro procedimiento posiblemente hace 8 años atrás? Un incendio vehicular. El carro nuestro se parqueaba, entiéndase, por unidad de bomberos, a una distancia posiblemente de 5 metros, 6 metros. El personal bomberil correctamente equipado se bajaba, se acercaba el carro a una distancia de aproximación muy directa, no más de 1 o 2 metros, y procedía a trabajar. En el 2022, Ujú. ese procedimiento fue cambiado radicalmente a raíz de una explosión de un vehículo que estaba en los exteriores de una discoteca. Hoy en día, nuestro personal llega, ya, tiene una distancia de protección entre 20 y 30 metros, ¿ok? Y procede a utilizar o a tirar chorros, por usar términos que entiendan, Sí, de gracias. agua con las mangueras para empezar a mitigar el fuego. Ok. Hay mucha gente que hoy en día filma y dice, qué cobardes, cómo no se acercan. No saben los protocolos del cuerpo bombero, no saben el protocolo de la policía, no saben el protocolo de los militares y Ujú. de las instituciones de respuesta. Es fácil sentarse en una red social tras una pantalla y escribir. Otra cosa es estar ahí. Yo ayer escuché las 2 detonaciones que hizo controlada la Ujú. policía y era tremendo. Sí, sí, fue horrorosa. ¿Ya? Eh, Fueron tremendas. Y imaginémonos la primera, ¿ya? y, Tiene que haber sido algo y súmele, terrible. imagínese si se hubieran sumado las dos más, es decir, tres. Coronel, vamos a tener que despedir esta entrevista, pero le dejo estas puertas abiertas, este micrófono, para que podamos difundir y aclarar justamente lo que usted dice, que qué es lo que realmente se puede hacer dentro de las condiciones actuales de niveles de inseguridad que vive el país. Así que cuente con estos micrófonos para poder hacer esta difusión. Agradecemos el trabajo del Cuerpo de Bomberos. Y perdí la conexión. ¿Qué es esta barbaridad? No lo estoy cortando, le estoy despidiendo educadamente, coronel. Ahí está, ok. El coronel Polo Terán nos ha acompañado. Y no Programemos. siendo pesimistas, sino realistas, Sí, seguramente lo pues. tendremos en otra ocasión hablando de este lamentable mundo en el que vivimos ya en el Ecuador, en el Guayaquil también. Ok. Él es su jurisdicción es Guayaquil. Nos Ah, vamos a solo algo adelantar, Sí, Doménica, por favor. brevemente. Muy temprano se conocía un comunicado desde Otavalo. La alcaldesa ha anticipado que cerca de las 12 del día, se va a tener una reunión con el representantes del sector indígena y el gobierno nacional. He conocido, aún no confirmado, que una alta autoridad del gobierno nacional estaría presente en ese diálogo. Así que posiblemente, y sí hay la oportunidad de que se acabe lo que hemos vivido durante 23 días. 23 días Sí. donde ya los ciudadanos que no han plegado al paro en Otavalo se sienten secuestrados en su propio lugar de vida. Nos vamos ahora a conversar con otra alcaldesa, en esta ocasión la alcaldesa de Santa Elena, que nos acompaña. ¿Cómo está? Buenos días. Ella es María Carmen Aquino, como decía, alcaldesa de Santa Elena, ingeniera en gestión empresarial internacional. ¿Cómo está, María Carmen? Buenos días. Doménica Tabaqui y María Fernanda Perrones desde RTP. La saludamos. Muchísimas gracias, muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes y por supuesto agradeciendo la apertura, que para nosotros es muy importante para poder comunicar información sobre nuestros cantones y por supuesto de Santa Elena. Sí, un cantón que es muy cercano, que visitamos a menudo muchos guayaquileños y que está ahora con la gran implicación sobre el anuncio que ha tenido el gobierno nacional sobre la reducción, la suspensión, mejor dicho, del cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica. Poniendo un poco en contexto, los ciudadanos siempre recibían por medio de la planilla eléctrica el cobro de una tasa, que es un valor por la prestación de un servicio, justamente por la recolección de basura en el cantón. Ahora esto se ve suspendido y queremos saber cuáles son las implicaciones que va a traer esto, no solamente para usted como administradora de Santa Elena, sino obviamente para toda la ciudadanía. Bueno, la verdad es que lamentamos mucho la decisión por parte del gobierno nacional.
es algo que es un golpe realmente para los municipios. A nosotros como Santa Elena nos afecta de sobremanera, puesto que normalmente se reciben mensualmente aproximadamente $300.000 de recaudación en el caso de Santa Elena para la recolección de la basura, de los cuales $180.000 son para la nómina de la empresa EMASA EP, que es la empresa adscrita al municipio, que se encarga de la recolección de la basura. Y el tema es que nosotros tenemos 14 vehículos recolectores de basura. En cada vehículo recolector son 2 operarios, es un supervisor, un chofer, y son personas que todos los días salen a hacer sus recorridos en el Cantón Santa Elena. Entonces realmente nos afecta de sobremanera porque al perder estos ingresos no vamos a tener cómo pagar la nómina, al menos si hubiese sido de una manera proyectada, predeterminada por parte del ministerio y se nos hubiese dado un tiempo para que nosotros podamos cambiar la forma de la recaudación de la tasa de recolección de basura a través de otro mecanismo, pero siempre era importante poder haber hecho un proceso de socialización antes con los municipios del país y no haber procedido a una terminación unilateral Ok. del convenio que Ah, nos afecta muchísimo porque no alcaldesa, vamos a tener... ¿hasta Sí, cuándo estaba firmado el convenio? el convenio está firmado hasta diciembre de este Ok, año, del año pero no estaban 2025. obligados a hacer una renovación de este convenio, ¿cierto? O sea que eventualmente siempre sí, diciembre era el mes en el que ya no podrían contar con esta colaboración, ¿verdad? Claro, Ok, exacto. Hubiese sido lo lógico, pues, ¿no? Si, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre nos hubiesen anticipado o ahora, ok, decir, bueno, vamos a mantener el convenio hasta diciembre, pero no habrán renovaciones para el año 2026. entiendo. Para que de esa manera nosotros los municipios poder realizar los estudios correspondientes, porque no es fácil decir, vamos a pasar de una cartera, que es la cartera de CENEL, con la Ujú. cual nosotros hacemos la recaudación, a cambiar a otra Ok, cartera vamos. para la recaudación y determinar los montos con los cuales lo vamos a realizar. Sabiendo siempre que este contrato podía eventualmente terminar, no como ahora, de forma unilateral y anticipada, en diciembre, la pregunta es, usted como alcaldesa, ¿qué mecanismo ha venido estudiando para la recaudación del valor de de la recolección de tasa. basura? En el caso de Santa Elena, de la provincia, nosotros tenemos una empresa mancomunada de agua potable, que es la Ujú. empresa Aguapen EP, y justamente hace varios días que estuve conversando con el alcalde del Cantón Salinas, le propuse justamente poder hacer la recaudación mediante la empresa Aguapen. ¿Por qué? Porque hacemos la recaudación de un servicio de manera mensual, que obviamente de esa manera podríamos hacer la recaudación. Es muy diferente hacer una recaudación directamente como municipio vía predios urbanos porque los predios se pagan de manera anual. Y Ujú. en el caso del servicio de la recolección de la basura es un pago que se hace de manera mensual. Es la única alternativa que nosotros tenemos en la actualidad porque seamos realistas. Si usted le dice al usuario, tiene que ir a pagar mensualmente la tasa de recolección de la basura, no lo van a hacer porque no hay una obligatoriedad o no hay una afectación al usuario porque obviamente pues la recolección es algo que siempre se va a tener que hacer y no hay una forma de medir, bueno, esta es la basura del señor de esta casa y esta es la basura del señor de esta otra casa. Y más bien esto fomentaría los Ya, botaderos pero clandestinos que también han sí, existido y que obviamente también son un problema para la salubridad y el ornato de la ciudad. se entiende perfectamente. Hay algunos cantones que incluso teniendo la recolección tienen una pésima disposición tanto de la basura, recolección y luego posteriormente lo que hacen con ellas. Pero ese no es el problema del gobierno central, ese es el problema de los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí más bien la pregunta recae sobre ustedes, las capacidades y los avances que tienen, alcaldesa. Bueno, nosotros en el año 2023, justamente por disposición del Ministerio de Energía, hicimos la contratación de una consultoría para determinar los valores de la tasa de recolección de la basura, que fue una exigencia que nos hizo el Ministerio y que nos hizo CENEL para poder firmar los convenios. Y eso obviamente fue lo que hicimos porque en las conversaciones que se ha tenido, se ha explicado la dificultad de poder recaudar la tasa de recolección de basura, porque como le mencionaba, no es lo mismo una persona decir voy a pagar mi servicio de manera mensual de recolección de residuos, a pagar la luz, a pagar el agua, que es algo que me van a cortar, que me pueden cortar si yo no lo hago. Entonces, al no tener esa obligatoriedad, no va a ser la misma recaudación. Serían muy pocas personas, la verdad, que lo harían. Y para cada municipio, sabemos que obviamente hay diferentes municipios, pero en el caso de Santa Elena estamos hablando de que es un municipio
es un municipio muy extenso, estamos hablando de 68 comunas, estamos hablando de 6 parroquias rurales, estamos hablando de una ciudad que es la parroquia urbana de Santa Elena con 10 comunas. Entonces, sí es complejo para nosotros poder hacer la recaudación de este valor. Por eso es que se había hecho a través de un servicio básico como es la energía eléctrica, porque es la que tiene mayor capacidad de recaudación, más que la del servicio de agua. Ok, Sin embargo, bueno, sabíamos sí, que obviamente esta situación, y por eso es que CENEL todo este tiempo ha accedido a hacerlo de esta forma. ok. Sí, es verdad, lo ha accedido a hacer de esta forma, de cierto modo, para poder colaborarnos, y sabemos que no es un problema del gobierno, pero lo que sí es un problema es que teniendo un convenio firmado hasta el mes de diciembre, que nos terminen unilateralmente el convenio antes del tiempo establecido, habiendo nosotros cumplido con todo lo que todas las exigencias que obviamente pues tenían que hacernos, porque es normal, el tema del estudio, en base a que hacíamos se determinaba la tasa por usuario, en base a que tenemos el instrumento legal, que es la ordenanza, que tuvimos que aprobar cada uno de los municipios para poder acceder a la firma del convenio, entre otra documentación que tuvimos que entregar para lo mismo, pues, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa no es el tema de, bueno, ya está bien, nosotros vamos a solucionarlo, buscar el Es el mecanismo para la tiempo. recaudación, es el tiempo, Ok, es lo que nos afecta ahora, de que, por ejemplo, en este mes de octubre, nos dicen ya no van a hacer la recaudación. Quiere decir que ya no vamos a recibir, o sea, de aquí ya no vamos a tener octubre, más, noviembre, diciembre se quedaron. no vamos a tener más entregas de recursos, y nosotros este fin de mes tenemos que ver cómo solventamos los gastos de los trabajadores de la empresa. Alcaldesa, y está para terminar, porque va en el contraste entre el que es tu responsabilidad y es cierto, pero también la obligación del gobierno nacional de entregar las asignaciones a tiempo y completas, como manda la Constitución. Sabemos que no están siendo entregadas completas y además, y esto quiero que me lo confirme, a usted le han condicionado la entrega de sus asignaciones si usted acepta una parte o un proporcional que sea en bonos. Sí, de hecho es la propuesta que nos ha hecho el Ministerio de Finanzas a todos los municipios del país. Nosotros, en el caso de Santa Elena, tenemos 3 meses que nos adeuda el gobierno central de las asignaciones, lo que hace más difícil todavía poder pagar el servicio de recolección de basura este fin de mes, que es lo que a mí me preocupa, porque ni siquiera vamos a poder pagar los salarios de este mes del municipio como tal. Nos han mencionado que el tema de los recursos serían transferidos siempre y cuando nosotros hagamos la compra de bonos del Estado. Hemos estado haciendo las consultas legales porque al final nosotros como municipio lo que nos interesa es que nos llegue el recurso, porque estamos ahogados, no podemos continuar con la obra pública, tenemos obras paralizadas porque no tenemos el recurso suficiente para poder invertir en la obra pública. Y justamente pues ya nosotros hemos tomado como resolución, al menos el municipio de Santa Elena, ir por el mecanismo, porque es la única forma en que nosotros vamos a poder tener esos recursos, porque ya el Ministerio de Finanzas nos ha mencionado que esa es la única forma en que nosotros podamos recibir los O sea, recursos ustedes correspondientes a los 3 meses de las asignaciones pendientes por parte del Estado central. alcaldesa, ustedes van a aceptar entonces el pago con bonos. Sí, nosotros vamos a aceptar el mecanismo. De hecho, nosotros como municipio de Santa Elena ya tenemos experiencia en 2 procesos anteriores. En el año anterior, el año 2024, canjeamos 2 meses de asignación del año 2023 que quedaron pendientes. Y este año 2025 canjeamos 2 meses más que quedaron pendientes del año 2024. Los canjeamos este año para poder continuar con la obra pública, porque básicamente el tema de los bonos es para el tema de la obra pública. No podemos pagar gastos administrativos porque estos bonos obviamente son destinados para que los proveedores puedan recibir el castigo y no la institución municipal, porque obviamente eso también tenemos mucho en cuenta para no tener afectaciones después con los Entendido. organismos de control. Muchísimas gracias, alcaldesa. Nos acompañó hoy María del Carmen Aquino Merchán, alcaldesa de Santa Elena. Hemos conversado con ella sobre todas las afectaciones que trae esta terminación unilateral por parte del Gobierno Nacional en el cobro vía planilla eléctrica sobre la recolección de basura. En realidad, qué problema, Marta. Problemón. Doy lectura a esto y regresamos a analizarlo. Atención, cierre de vía por explosión en el puente Churute. La concesionaria Vial Consegua informa a la ciudadanía que debido a una explosión registrada en el puente Churute, la vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular por motivos de seguridad, mientras las autoridades realizan las labores de inspección y control correspondiente. Rutas alternas habilitadas: Desvío 1, Yaguachi, Virgen de Fátima, kilómetro 26, El Triunfo, Cañar, La Troncal.
Desvío 2, Puerto Inca, Pancho Negro, Cañar, La Troncal. Solicitamos a los usuarios mantener la calma, respetar las indicaciones de la Policía Nacional y evitar acercarse al sector afectado. Consegua se mantiene en coordinación con las autoridades competentes para restablecer la circulación vehicular a la brevedad posible. Nos vamos a ir a la pausa comercial, 11:28, no sin antes recordarles el consejo de todas las mañanas. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que sin filas, sin actores, hace que su vida sea mucho más fácil cuando tiene que hacer una transferencia, cuando tiene que abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, con $0 lo hace directamente desde la comodidad de su celular o de su iPad. Banco Guayaquil, ese banco que siempre está pensando de qué manera aliviarle, solucionarle la vida a sus clientes. Le doy crédito a la fuente, esto es de La Posta. El gobierno y los movimientos indígenas llegan a una tregua en Imbabura, esto tras 24 días de paro. Las dos partes se sentarán a dialogar en Otavalo, como lo habíamos mencionado, alrededor de las 12 y entre las 2, y que hay una alta autoridad del gobierno nacional que estará presente. Sé quién es, pero me han pedido que lo reserve porque en serio la situación es extremadamente delicada y yo no haré absolutamente nada para que se entorpezca lo que pedíamos desde el principio, un diálogo y un acercamiento. En todo caso, las dos partes se van a sentar a dialogar en Otavalo y esto es una tregua que se da por parte del gobierno y de algunos miembros del sector indígena. Vamos a la pausa y volvemos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. De regreso a las 11:34. Cierre de vía por explosión en el puente Churute. La concesionaria Vial Consegua informa a la ciudadanía que debido a una explosión registrada en el puente Churute, la vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular por motivos de seguridad, mientras las autoridades realizan las labores de inspección y control correspondientes. Las rutas alternas habilitadas: el desvío 1 Yaguachi, Virgen de Fátima, kilómetro 26, El Triunfo, Cañar, La Troncal; desvío 2, Puerto Inca, Pancho Negro, Cañar, La Troncal. Solicitamos a los usuarios mantener la calma, respetar las indicaciones de la Policía Nacional y evitar acercarse al sector afectado. Consegua se mantiene en coordinación con las autoridades competentes para restablecer la circulación vehicular a la brevedad posible. Noticias de última hora también. Recordamos y repetimos que habrá una reunión entre importantes personajes del gobierno nacional y de autoridades y también representantes del movimiento, de algunos movimientos indígenas que han sido protagonistas de este paro por 22 días hoy en Imbabura. No conocemos más detalles que podamos transmitir públicamente, digamos, pero de que se van a sentar, se van a sentar. Y deben sentarse. Después de 22 días. Pero bueno. Sí, ahí póngale ahí algunos, después de mucha pérdida, después de mucho dolor. Pero es que para que un diálogo sea viable, porque a ver, nosotros estamos entusiasmados por el diálogo, yo levanto la mano primera, para mí el diálogo siempre será la primera y única salida porque el diálogo construye a largo plazo. La fuerza puede ser que elimine el problema temporalmente, pero no hay construcción. No hay construcción no. Y habrá repetición. Gracias, o sea, la mejor forma de terminar fue eso, y ya lo hemos vivido cada cierto tiempo. Entonces, pero también para que este diálogo no solamente se dé, sino que sea viable, no puedes ir con imposibles a la mesa del diálogo. Así es. O sea, no puedes ir con imposibles. ¿Sabe qué? Por eso es tan importante en los diálogos un mediador, y más en estos temas, pues, ¿no? Que han sido... Más mediadores, medios odiadores deberían estar. Debería de ser, más mediadores y menos odiadores, pero definitivamente los mediadores sirven de mucho, ayudan mucho a resolver, claro, a liberar estos nudos de tantos años y de un tema tan sensible y que pues va a traer significativos problemas
para algunos sectores, pero que había que tomar la medida sobre el diésel, había que tomar. Yo ahí no voy a meter marcha atrás porque sin encontrar realmente lo que yo creo, lo creí en el 2019, lo creí en el 2022 y lo creo en el 2025. Las formas son las que a uno lo pueden sacar un poco de onda, pero decía que no te puedes ir a sentar a la mesa de diálogo con imposibles de cumplir. Imposible es que se detenga una consulta popular, está en marcha. Y eso no lo puede decidir dos personas, no lo puede decidir un comité, eso es a través de una potestad que tiene el presidente, que está reglada o regulada por la Corte Constitucional y a su vez activada por el Consejo Nacional Electoral y que no se puede detener. O sea, ese es un imposible. Y si vas a un diálogo para que sea viable con ese imposible, pues ya le quitaste la viabilidad al diálogo. Así de sencillo, yo le doy más vueltas a eso. Si se quiere hacer una revisión sobre la reducción del IVA, pues eso tendríamos que discutirlo todos y el gobierno nacional podría de repente hacer una revisión sobre eso. No lo sé, yo no estoy en la mesa de diálogo, pero creo que sí es posible, pero vamos en blanco. Ahora, Dome, yo también comentaba, y porque creo que hay que repetirlo mucho, es que la CONAIE sigue con su discurso súper mega reencauchado, o sea, estamos escuchando lo mismo desde hace mucho tiempo y quizás porque las realidades no han cambiado, pero ojo, quizás porque lo que se pide no es lo que cambia la realidad del sector rural. Y además que hay que ampliarse un poquito, ya son muchos años de las mismas peticiones y que no se llega a ningún acuerdo, de repente ya es momento también que la CONAIE vea que el mundo debe de ampliarse, que no solamente son los pedidos de toda la vida, que ya también pues pero no se puede, pero también es cierto que la realidad no ha cambiado. Tienes desnutrición crónica infantil, tienes falta de acceso. Es, por cierto, el sector indígena mucho más pobre que los afroecuatorianos. O sea, hay una realidad latente, sí, de abandono, de pobreza, en algunos casos de miseria, que terminas con círculos que son muy violentos, espacios que tienen demasiada violencia, y no me refiero exclusivamente al golpe, sino que si tú no puedes hacer un ejercicio de tus derechos, para mí eso termina siendo en violencia. Se ha demostrado que no lo ha cambiado, porque no hay un plan definitivamente. Creo que hay un oportunismo, hay un deseo de tener un cargo, pero no de cambiar la vida de las personas. O si es que hay ese deseo de cambiar la vida de las personas, no es con un plan realmente eficiente, Maffer, porque no se ha logrado cambiar la vida de las personas, así es fácil. Sí. Revisando un poco en redes, sí, antes de darle paso ya a nuestro entrevistado, le cuento que muy escueta la información sobre la reunión. No hay mayor noticia de la que les hemos comentado y las repetimos, que hoy en Imbabura se van a reunir ya finalmente, después de 22 días de paro, autoridades del gobierno y representantes de la CONAIE. También la CONAIE anuncia que ha muerto una mujer en protestas. Eso hace 3 minutos exactamente. Rosa Elena Puquí murió por un por asfixia, entiendo. Sí, por paro cardíaco. Ahora, pero en todo caso, eso es básicamente lo que se conoce. Y no está se bien, conoce más. ya hasta ahí ahondamos, porque nada que altere la posibilidad de un diálogo y que nos lleve realmente a salir de este problema puntual, no del problema estructural y de fondo que tenemos, porque tampoco crean que nos sentamos a conversar y ya está todo listo, marcha el país. No hay demasiado por tratar de subsanar. No quiero ni imaginarme que se den las mesas de diálogo como fue en el gobierno del sí, pero es que Lazo, eso fue un súper abuso. Que fue realmente, sí. O sea, termina... ¿Y saben por qué digo abuso? Se tuvo la mejor disposición por parte del gobierno y realmente yo creo que en el sector indígena ya abusaron. Claro, Dome, sí. O sea, y no quiero decir que usted luche por sus derechos es un abuso. Creo que la imposición de la forma definitivamente sí. Es forma y fondo, ¿no? Eso sí. ¿Quieren bilingües? Ya, ok, vamos con que sean bilingües. ¿Quieren más escuelas dentro? Hay que estudiar el porqué. Hay que respetar también los entornos. Yo soy pro eso. Y se acuerda, fue en vivo. Pero terminó con 298 puntos, Doménica. Sí. Iniciaste por un papelito de 10 y terminaste con 298 puntos. Ahora, más que la cantidad, pregúntese cuántos se han comenzado a cumplir y ejecutar. Nos vamos a la siguiente entrevista, pero también recordándoles siempre que Banco Guayaquil, ese banco que siempre piensa de qué manera solucionarle la vida a sus clientes. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que siempre se alía también con empresas que ayuden a sus clientes. En esta ocasión, con mi comisariato, porque recibe
usted el doble de stickers por cada $8 de compra con cualquier tarjeta Banco Guayaquil. Banco Guayaquil, ese banco solidario, ese banco que siempre nos ayuda a todos sus clientes. 11:41, vamos a hablar ahora de temas internacionales también muy importantes y que a todos nos interesa, sobre todo cuando se trata de los Estados Unidos. Carlos López Gómez, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, nos acompaña en esta mañana vía telemática. 11:42. Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto tenerlo con nosotros. Hablemos un poco sobre el plan de paz de Trump desde su óptica. ¿Cómo usted ve que esto se va a poder llevar a cabo por parte de los Estados Unidos? Bueno, habría que empezar por preguntarnos por la naturaleza del plan, por cómo se ha formado este plan, por lo que dice, y luego ya a partir de ahí podríamos entrar a discutir sobre su viabilidad. Y yo creo que lo primero que habría que establecer es que no es un plan de paz realmente, es un alto el fuego, es un acuerdo mínimo para que haya cesado la fase actual de la guerra con las matanzas cotidianas que estábamos viendo a cargo del ejército israelí, fundamentalmente de civiles en Gaza, una situación terrible que hemos arrastrado en los últimos 2 años. Y el plan ha permitido que por el momento, y aparentemente y con salvedades o con algunos matices, se haya detenido esa matanza. No del todo, porque todavía ha habido alguna víctima civil en Gaza de las fuerzas israelíes en las últimas horas. A partir de ahí, lo que el plan propone es muy vago, habla de una autoridad técnica palestina supervisada por una junta de paz formada por personajes notables que no se sabe muy bien de dónde salen, ni mucho menos cuál es su legitimidad, habla de una reconstrucción que nadie sabe quién va a costear, plantea que en algún momento en el futuro Gaza volverá bajo la autoridad de la Autoridad Nacional Palestina, pero no se sabe cuándo ni cómo, y también incluso menciona en uno de sus últimos puntos la posibilidad de que se llegue a constituir un Estado palestino, pero eso por supuesto ha sido descartado por el propio gobierno israelí y no es muy creíble a la luz de la experiencia en relación con este tema. Por lo tanto, lo que sabemos con cierta certeza es que parece que ha habido un alto el fuego, no sabemos qué duración va a tener, qué fiabilidad, qué consistencia va a tener, todo lo demás creo que está en el aire. Ok, sin embargo, hola, ¿cómo está Carlos? Hola, Perdón, hola. le envío un saludo a María Fernanda Perrone. Me sacó de onda, me movió el tapete, me movió todo el piso. Pero usted marca una diferencia entre lo que es un plan de cese al fuego y lo que es un plan de paz. Ha marcado dentro de los 20 puntos que consistía este plan, usted dice por ahí no es, hay muchas interrogantes. ¿Qué si hubiera sido, permítame entrar en el escenario de la posibilidad, un plan de paz para usted? Bueno, para mí, como decía un personaje en la película Lawrence de Arabia de David Lean, que a mí me gusta mucho, un diplomático decía, afortunadamente yo no soy un político, también lo decía el general Allenby, yo soy un militar, no soy un político, afortunadamente no tengo que resolver esas cosas. A mí me pasa un poco igual, yo soy un profesor de historia, afortunadamente no tengo que resolverlo yo, pero desde luego sería incapaz de hacerlo. Pero en mi humilde opinión, un plan de paz digno de ese nombre que quisiera abordar con coherencia, con solidez la cuestión palestina en su conjunto, tendría que comenzar, por supuesto, por ese cese del fuego que se ha conseguido con matices y abordar las cuestiones clave de este conflicto que ha marcado todo el siglo XX. Poner fin a la ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte del Estado de Israel, una reconstrucción de Gaza, por supuesto, porque ha sido destruida, pero no decir meramente que se va a construir o que se van a desarrollar proyectos urbanísticos, sino decir quién, cómo, cuándo, para quién, etcétera. Plantear, por supuesto, la creación, respeto y reconocimiento de un Estado palestino con pleno dominio de su territorio. No hablo ya del futurible Estado palestino que se planteaba en los acuerdos de Oslo de 1993, sino de un Estado de verdad al cual tiene derecho los palestinos de acuerdo con el derecho internacional, de juzgar, es una parte ineludible, los crímenes de guerra que se han cometido en estos últimos 2 años, incluyendo también, por supuesto, los crímenes de Hamas, que han sido también, o que están siendo objeto también de investigación por parte de la Corte Penal Internacional, pero el jefe de gobierno y el ministro de Defensa de Israel han sido, o sobre ellos se han dictado órdenes de búsqueda y captura por la Corte Penal Internacional, tendrían que ser juzgados. Y, por supuesto, no se puede eludir la cuestión del retorno de los refugiados. Recordemos que hay millones de palestinos fuera de sus hogares desde 1948, son generaciones arrastrando este problema y son una parte del asunto.
Ok. Una propuesta política que no aporte todos estos puntos es un parche, es un arreglo puntual, no es un verdadero plan de paz. Oh, ok. Carlos, sí plantea esta pregunta porque para ver por dónde podían ser los derroteros de una verdadera construcción de un plan de paz, como usted lo ha considerado o como usted considera que eventualmente debía ser. Ahora, yo me preguntaba algo y no es porque no crea no quiera la paz, aunque no la veo posible, es por lo que dice cada pueblo del contrario. Entonces hubo anuncios de cargados de violencia de lado y lado en los que se hablaba de eliminarse. Me resultaba difícil que luego de esas sentencias de muerte o a muerte de sus pueblos contrarios hoy estén en un cese al fuego. Por ahí va un poco mi resistencia. ¿Cómo la ve usted? Bueno, de nuevo, adentrarse en el futuro es muy complicado. Desde luego, las perspectivas son muy poco halagüeñas. Yo mismo, cuando he descrito ahora los pasos o elementos que creo que debería tener un plan de paz, no tengo ninguna fe en que esto vaya a suceder a corto plazo. Es decir, me cuesta mucho imaginarlo. Ojalá me equivoque, por supuesto. Sí, ojalá. También es verdad que la historia a veces nos da sorpresas o nos enseña situaciones en las que enemigos irreconciliables que lo han sido durante siglos y entre los que se han producido matanzas espantosas y en relación con las cuales cada una de las partes esgrime sus razones y las tiene muy asumidas, terminan mirando hacia adelante, terminan superando sus problemas. Pensemos en Europa en las guerras mundiales entre alemanes y franceses, pensemos en las guerras balcánicas de los años 90, en conflictos étnicos con violaciones masivas de derechos humanos hablamos de países que ahora mismo están en paz y que cooperan y se llevan relativamente bien. Pensemos en, no sé, en matanzas étnicas en Ruanda en los años 90 y Ruanda es un país relativamente pacificado a día de hoy, por supuesto con la herencia de muchos problemas, pero donde ya no está sucediendo eso que sucedía hace 30 años. ¿Es posible imaginar un futuro en el que palestinos e israelíes puedan convivir en dos estados? Ni siquiera pienso que eso sea necesario delimitarlo de entrada. Deberíamos trabajar como si creyéramos que es posible. Deberíamos tener, citando a Gramsci, aunque tengamos el pesimismo de la inteligencia, tener el optimismo de la voluntad. Porque si no, entonces ya hemos perdido, si no tenemos por lo menos la fe o la esperanza de que esto se pueda resolver. Y hay en las dos sociedades elementos muy importantes que han luchado tradicionalmente por esto. Ha existido en el Estado israelí una cultura de autoconsciencia de lo que es Israel, de su naturaleza colonial, de los derechos de los palestinos, de que se tienen que tener en cuenta. Han surgido muchas iniciativas muy hermosas en el ámbito cultural. Pensemos en la famosa orquesta Divan de Daniel Barenboim y Sami Nair sobre de cooperación entre palestinos e israelíes. En fin, hay elementos en la sociedad, tanto palestina como israelí, que quieren esa paz, que quieren esa cooperación, que quieren el respeto a los derechos de la otra parte. Y ojalá tuvieran más espacio, más voces y llegue el momento en el que puedan caminar efectivamente por esa vía. Carlos, más allá de este comité tecnocrático que se va a crear, que va a tener, que va a ser palestino según los puntos de este acuerdo de paz, ¿crees que la paz que hoy, de la cual hoy se está hablando, tiene como figura principal, no para lograrlo, sino para iniciarlo y sostenerlo, la figura de Trump? Quiero decir que si de repente Trump no está, ¿esto se va al piso? Yo me temo que incluso con Trump también se puede ir al piso, Okay. si es que no está en el piso ya de entrada. Por eso no tengo grandes expectativas respecto de este plan, porque desde un primer momento me parece muy endeblemente constituido. Su única virtud es haber puesto aparentemente freno a las matanzas, o haber puesto fin a las matanzas tal y como se estaban desarrollando en los últimos 2 años. Pero en sí mismo me parece poco consistente con Trump y sin Trump. Y no sé ni siquiera si es mejor o peor con Trump o sin Trump. Recordemos que Donald Trump, justo antes de dirigirse a Egipto, a esta reunión donde fue aclamado como el gran pacificador, había estado en la asamblea, en el Parlamento israelí, en la Knesset, había dado un discurso donde había cantado las alabanzas de Netanyahu, le decía que había hecho un gran trabajo, que le había estado dando armas, que había hecho una cosa estupenda, refiriéndose a lo que los instrumentos fundamentales de derecho internacional consideran que es un genocidio, la
la Comisión de Naciones Unidas para la cuestión de Gaza o las investigaciones en curso del Tribunal Internacional de Justicia. Es decir, a una persona que está en busca y captura por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad lo estuvo aplaudiendo y estuvo felicitándole por el trabajo realizado en unos términos muy familiares. Esta es la persona que ha ideado el supuesto plan de paz. Esto nos tiene que dar ya una idea de la calidad de ese plan de paz y lo virtuoso que es. Así que no sé si saldrá adelante con Trump, sin Trump, y no creo desde luego que el que Trump esté detrás de este plan sea ninguna garantía de su calidad, en todo caso lo contrario. Ok. Carlos, agradecerle por haber estado con nosotros, desearle que tenga un buen día y mantener el optimismo sin perder las dosis de realismo también. Así lo espero. Ha sido un placer. Muchas gracias. A usted, gracias, Carlos, por habernos acompañado. Carlos López Gómez. 11:52, Mafer. 11:52, sí. Tenemos 3 minutitos. Oiga, breve nada más. Yo he visto cortos, por eso no tengo una idea completamente formada de lo que fue ayer esta reunión entre el presidente Milei y el presidente Donald Trump. No. Y no sé, este comportamiento, de forma general, yo digo que siempre hay que hacer sentir bien a tus invitados o quien tú te encuentres. Es norma básica. Sí, ¿verdad? No te impones, y si eres el dueño de casa, mucho menos. Total. Sí, hay unas reacciones del presidente Trump que a mí me sacan de... Bueno, es que locos, ¿no? Su forma y su fondo son tan prepotentes que eso se refleja en todo. Sí, creo que la diplomacia y la parte política que debería existir en un mandatario no va con él, ¿no? Se terminó de reunir con Macron y con alguien más se había reunido, entonces dice, y otros más, ¿no? Y dice, es que a mí solamente me gusta reunirme con líderes fuertes, ustedes ya saben cuáles son los débiles, no les voy a decir el nombre. Pero luego está la reunión con Milei y quiero que alguien me haga una traducción exacta de lo que dijo el presidente Donald Trump sobre si es cierto que Estados Unidos apoya a Argentina siempre y cuando Milei gane en octubre. Imagínese. Entonces en serio, me quedé muy fuera de onda el día de ayer con las declaraciones del presidente Trump. Le han dado durísimo a Milei. Durísimo. O sea, no sé si se pueda sentar hoy día, porque le han dado durísimo. Durísimo, a pesar de que semanas atrás hubo unas grandes manifestaciones en de Buenos Aires, brutales. De apoyo brutal. O sea, no se le puede decir que no. Sí, las calles repletas de manifestantes a su favor. Mafer, despedimos este informativo recordándoles también, pues, una vez más que hoy se va lo hemos dicho varias veces, pero yo creo que es una noticia positiva para el país. Esperemos que los resultados así sean. Se reúne el gobierno nacional, autoridades de representantes del primer mandatario con representantes también del movimiento indígena de la CONAIE y que han sido protagonistas de este paro que hoy, 15 de octubre, lleva 22 días y que Otavalo se encuentra ya en calma con algunos negocios abiertos. Eso quería decirlo porque Otavalo sufrió muchísimo las pérdidas del turismo en este feriado largo que tuvimos. Así que qué bueno que ya hoy hayan podido abrir negocios. Y me gustaría el día de mañana conversar sobre las declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez en torno a una detención y luego a una posición de la Fiscalía. Eso será mañana. Pero recuerden ustedes que la concesionaria vial Consegua informa a la ciudadanía que debido a una explosión registrada en el puente Churute, la vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular por motivos de seguridad, mientras las autoridades realizan las labores de inspección y control correspondientes. Rutas alternas habilitadas ya, el desvío 1, Yaguachi, Virgen de Fátima, kilómetro 26, El Triunfo, Cañar, La Troncal, desvío 2, Puerto Inca, Pancho Negro, Cañar, La Troncal. Solicitamos a los usuarios mantener la calma, respetar las indicaciones de la Policía Nacional y evitar acercarse al sector afectado. Consegua se mantiene en coordinación con las autoridades competentes para restablecer la circulación vehicular a la brevedad posible. Nos despedimos, gracias a todos por estar con nosotros y en compañía de Futuro en Acción. Buenos días. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.